Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Rodolfo Bueno, profesor retirado ya de la Escuela Politécnica Nacional y un hombre de izquierda de toda su vida, nos acompaña nuevamente para intercambiar algunas apreciaciones respecto a lo que está pasando en el mundo y qué le depara a América Latina. Muchas gracias, Rodolfo, por aceptar nuevamente la invitación. Bienvenido. Bueno, para mí es un orgullo conversar contigo, ¿no? Es motivo de satisfacción poder hablar con un público bien amplio de lo que está pasando. Y en el fondo yo soy optimista respecto a lo que está pasando, y bastante optimista, a pesar de que pasan cosas negativas, ¿no? Bueno, de pronto nos hace falta una perspectiva de largo plazo, pues hombre, así es que empecemos por ahí, ubiquemos esa perspectiva de largo plazo. ¿Por qué eres optimista? O sea, América Latina va a formarse una especie de, no digo de república federada, pero una unidad de países con diferentes criterios posiblemente, con diferentes puntos de vista políticos, pero con una unidad férrea en el sentido de los sueños que tuvieron Bolívar, San Martín, Martí, etcétera, y toda esa gente. Vamos a recuperar eso para nosotros. O sea, América Latina tiene muchos próceres en todo lado, y tú en México tienes a Lázaro Cárdenas, bueno, tienes a Pancho Villa, tienes ¿cómo se llama? Bueno, a tanta gente que ha dado México. Cuba te dio a Martí, Cuba te dio a Fidel Castro, te dio a, bueno, Nicaragua te dio a Sandino, Argentina te dio a Che Guevara, o sea, Chile te dio ¿cómo se llama? Allende. O sea, América Latina está llena de ejemplos. Ecuador te dio a Olmedo. Olmedo tal vez es el más grande pensador de la época de la independencia, ¿no? Pero ya como pensador de avanzada. Entonces América Latina está llena de gente valiosa, con pensamientos de muy largo alcance. Y esto se ha dado en todos los países. De manera que no quiero decir que va a haber una unidad izquierda completa, ni mucho menos. Cada país va a tener su propia meta, su propia visión del problema. Unos serán más radicales, otros menos radicales, pero todo va para allá. Y tú, por ejemplo, cuando digo de radicales, te quiero decir que una cosa es la política que tiene Venezuela, Cuba, Nicaragua, otra es la que tiene Brasil, Colombia, pero lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando, lo que va a pasar en muchos países, lo que ha pasado en Honduras incluso, nos indica que la perspectiva yo la veo positiva. O sea, yo veo que en adelante, porque nosotros no podemos someternos a coloniaje nuevamente. O sea, o somos colonia o somos independientes. Yo pienso que por ahí va la cosa, y ser independiente no significa que necesariamente hay que ser de izquierda, porque la derecha también es- puede ser nacionalista y tener ideas libertadoras. Y tú, por ejemplo, en nuestro país, por decirte, Flores fundó el Partido Conservador. Él fundó el Partido Conservador de Ecuador, fundado por el general Flores. Pero Flores era un tipo que tenía pensamientos bien avanzados respecto al asunto de la independencia. Era un hombre muy valioso, peleó mucho, salió de soldado y llegó de general. O sea, era un tipo que dio ejemplo Y de... teniendo poca instrucción formal, llegó en algún momento hasta escribir un proyecto de himno nacional, ¿no? Exactamente. O sea, la gente que quiere puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de centro, lo que quiera, pero tiene que tener una visión de libertad, de independencia, de soberanía, de grandeza del continente nuestro, ¿no? Finalmente tenemos mucho, hemos aportado culturalmente en mucho, y tenemos mucho todavía por aportar. Ahora, no cabe duda de que ejemplos tenemos al mundo. El problema es si estamos a la altura de las circunstancias, porque justo estás hablando de colonialismo o independencia al día de que se acaba de aprobar la presencia de bases militares de tropas extranjeras en nuestro país. Es que ellos no son de derecha, ellos son patrias, sería la palabra.
persona puede ser de derecha, pero tiene que amar a su país en primer lugar, por sobre todas las cosas. Yo no creo que, vuelvo a decirte el ejemplo de Flores. Flores era de derecha, totalmente de derecha. Y gente de derecha ha habido en América Latina cualquier cantidad. Yo te Y pongo como ejemplo muy reciente a un historiador que era de derecha, pero que era Salvador, ¿no? Jorge Salvador Lara, un hombre de derecha, pero que tenía una clara conciencia nacional. exactamente, tú lo has dicho. Pero de ese ejemplo, como sobre Salvador Lara, hay muchos en América Latina. O sea, estamos llenos de gente que siendo derecha tiene un criterio de independencia, de libertad, de democracia. O sea, eso es lo normal. Pero los vendepatrias son otra cosa. Esos no son ni derecha ni izquierda, son traidores y se acabó. No hay que Bueno, ahí ver. con esa definición yo creo que las cosas van aclarándose. Ahora, el momento que mencionas a los próceres en América, se te viene al ambiente en el caso del Ecuador a Olmedo. Y Olmedo me parece que es un caso muy particular porque era un hombre muy pudiente, pertenecía a la oligarquía y probablemente era el hacendado más pudiente de toda la costa. Y sin Más, embargo más, tenía una clara vocación, no solamente en términos de la independencia, sino en términos del proyecto social que se quería construir, ¿no? Por eso no le dejaron hacer presidente. es que nosotros no podemos ver a Olmedo sin verlo a Rocafuerte, porque Olmedo y Rocafuerte son unicarnes en cierta forma. Y Rocafuerte también es de los grandes pudientes de América Latina, ¿no? Un hombre que entregó toda su riqueza, igual que Bolívar. Bolívar era un hombre súper rico. La fortuna de Bolívar calculada en la época de Bolívar, cuando él vivió, cuando él nació, era de 10 millones de dólares, pero 10 millones de dólares a valor presente neto representa algunos miles de millones de dólares actuales, ¿no? O sea, son gente que entregó todo por la independencia, por la libertad, porque seamos lo que somos. Y Bolívar también es de derecha, pues si no vamos a ver con ojos, digamos, abiertos, no era una persona de izquierda, era un hombre de derecha, ¿no? Como Sin que embargo, quedan estrechos los conceptos de izquierda y derecha para entender las condiciones no solamente del siglo XXI, sino las condiciones de la periferia, ¿no? En América Latina las cosas no son tan simples como izquierda y derecha, y peor ahora. exactamente. Pero quiero decirte, por ejemplo, todo el mundo está claro que Sandino era un hombre de izquierda, revolucionario, o que Chávez era un hombre completamente de izquierda, o que Che Guevara era un hombre completamente de izquierda, pero en el sentido este de la independencia, de la libertad, de la soberanía, los pensamientos tanto de Bolívar como del Che Guevara, como del coronel Chávez, coinciden. O sea, no son contraproducentes, a eso me refiero. ¿Ya? Ahora, ¿tú crees, porque esos son procesos sociales históricos, ¿no? No es que son genialidades individuales, sino que estas chispas de genialidad personal tienen que darse en un contexto, son producidos por su pueblo, por sus circunstancias. ¿Qué puede haber definido este proceso de degradación tan notorio en las élites latinoamericanas? Porque ya no tenemos ese tipo de gente, es decir, inclusive en la diferencia entre lo que es el actual presidente y lo que fue su abuelo, uno puede marcar una clara degradación, ¿no? La idea la tienes clara cuando ves el caso de Nicaragua, ¿no? Nicaragua es andino, pelea por la libertad, por la soberanía de su país. ¿Y qué hacen los norteamericanos? Compran a un testaferro que vienen a ser los Somoza, lo asesinan a Sandino a través de Somoza y es lo que pasa a ser lo que dijo el Summer West, que era el secretario de Estado de Roosevelt. Dijo, sí, yo sé que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, ellos educaron a sus hijos de puta en este continente y son los que más o menos, digamos, yo los llamo testaferros, pero no son de derecha. A eso me refiero. Claro, claro. Ahora, pero ¿cómo entenderías el proceso social? O sea, ¿qué puede haber pasado en la sociedad ecuatoriana? Que teníamos de la oligarquía agroexportadora, teníamos en los años 60 a un Clemente Lloró Vindaburu, por ejemplo. Dentro de la derecha teníamos a un Camilo Ponce, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto tienes ahora una cantidad de políticos que, bueno, yo voy a ser más moderado que vos y voy a hablar de testaferros nomás.
Bueno, en el fondo hay dos cosas. Un poco de ignorancia de esa gente, un poco de ignorancia, no son ignorantes, pero hay un poco de ignorancia acerca de lo que representa el imperialismo a nivel mundial. En eso son ignorantes. Y hay un poco también de miedo al cambio. El miedo al cambio los hace aferrarse al pasado de una manera truculenta, diría yo. El miedo al cambio los hace aliarse con sus enemigos naturales y convertirse en socios del imperialismo mundial. Así veo yo, ¿no? Ahora, mira, en la anterior crisis estructural del capitalismo, después de la gran crisis de 1929, que le golpeó durísimo a América Latina porque se nos quedaron inclusive con las reservas de oro en el reputado Banco de Inglaterra. Ese miedo al cambio que lo tuvieron las élites, que lo tuvieron las oligarquías, produjo gente como un Getúlio Vargas, por ejemplo, en Brasil, o como un Raúl Previs, ¿no? Que era un hombre de la sociedad rural, de El los... ejemplo que dijiste, y Tulio Vargas, porque es uno de los mejores ejemplos que puedes dar, ¿no? Ajá. Él era un hombre completamente de derecha, aliado prácticamente a las ideas fascistas, y sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse al imperialismo, se enfrentó. Fíjate que, por ejemplo, el caso estamos hablando de Getúlio Vargas, ¿no? Ujú. Combatió a muerte a, ¿cómo se llama? A, A Prestes y a, al a Partido Luis Carlos Comunista. Prestes. Lo combatió a muerte. Y sin embargo, a la hora de la hora, quien lo defendió a muerte también fue Luis Carlos Prestes. Claro. Mucha generosidad, porque además él perdió a su compañera, ¿no? Que era una judía Imagina, comunista europea que Vargas la mandó pues a un campo de concentración allá en Alemania deportada y allá perdió la vida, ¿no? la entregó, la entregó y fue asesinada, ¿no? Ujú. Sin embargo, a pesar de que asesinaron a la mujer, a pesar de que el hijo fue perseguido, fue metido preso y todo lo demás, cuando Vargas tomó una posición nacionalista, fue defendido por Luis Carlos Prestes, ¿no? Ahora, Luis este es un tema muy interesante porque nos lleva a todo el espectro, ¿no? Es decir, no solamente tenemos que hablar de las élites, no solamente tenemos que hablar de la oligarquía, no solamente tenemos que hablar de la derecha, sino que también tenemos que hablar de los errores de la izquierda, ¿no? Fíjate la generosidad política, histórica, personal de un Luis Carlos Prestes que pasó las de Caín, porque le persiguieron también para matarlo a él, pasó muchísimos años en prisión. Y sin embargo, él no tuvo ningún empacho en unir sus fuerzas y convocar a los sectores que podían, digamos, encontrarlo como referente, a que apoyen la alternativa nacionalista de Vargas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar eso en comparación con lo que ha pasado con las izquierdas latinoamericanas respecto a los proyectos progresistas, no solamente aquí en el Ecuador, que lo estamos pagando muy caro, sino que se ve la ruptura de la izquierda en Bolivia, se ve los problemas de la interna en Argentina, se ve también dificultades en Brasil, es decir, es en todo lado lo que no, parece que no aprendemos de los ejemplos históricos. Y si ya pasó en los años 30 en Alemania, si se hubieran sumado los votos de los socialistas y los comunistas, hubieran podido evitar que gane las elecciones o tenga la primera mayoría, la primera minoría Hitler, ¿no? En 1933. Luego tuvimos el asunto de la posición del Partido Comunista antiperonista que favoreció los proyectos del imperio, los proyectos de la extrema derecha. Y acá en el Ecuador, aquí en América Latina, aquí en el siglo XXI, como que no aprendemos. Pero digamos que el ejemplo que tú tomaste de Alemania es un ejemplo bastante complicado, porque en Alemania podríamos decir que había tres fuerzas más o menos distinguidas, que eran las fuerzas que representan a la democracia occidental, a la democracia burguesa, por los partidos socialdemócratas, etcétera, etcétera, los partidos revolucionarios, que era el Partido Comunista, y los que fines al Partido Comunista, y los nazis. Eran las tres fuerzas que se peleaban. Pero los comunistas no podían aceptar a los socialdemócratas porque los socialdemócratas les habían asesinado a sus líderes. Bueno, Carlos Lage, por eso ponemos un ejemplo tan trágico como el de Prestes, ¿no? A él también, él estuvo persiguiéndolo para matarlo Vargas,
prácticamente mató a su mujer, mataron muchos compañeros, murieron en la represión de Vargas durante todo el periodo del Estado Novo, y sin embargo Prestes convoca a la izquierda a apoyar a Vargas en su momento. Pero Prestes ya tiene el conocimiento de lo que ha pasado en Alemania. Ujú, Cuando los alemanes, porque la subida de Hitler al poder no es un elemento así, ¿cómo te puedo decir? Que sin fuerza. Es una organización, los nazis tienen una organización política nacionalista revolucionaria, antiimperialista, revanchista, para sernos claros, y anticomunista, sobre todo. y anticomunista sobre todo. Tú lo acabas de declarar mejor que yo, fundamentalmente anticomunista. Entonces, los nazis son al poder, llevan al mundo a la guerra, y todo eso lo vive Prestes. O sea, Prestes es una persona inteligente, igual que se parece Prestes en cierta forma a lo que es el caso de Mujica, que acaba de fallecer también, ¿no? Que también es un hombre de izquierda, pero que tiene una mentalidad abierta a las otras formas de pensar. O sea, en ese sentido, nosotros no hemos sido tan sectarios, en el Ecuador me refiero. El Partido Comunista Ecuatoriano nunca fue muy anti todo. Ujú. Fíjate que apoyó, por decir, en cierta manera, a Velasco Ibarra en su época, lo apoyó después a quién, bueno, a Parra Velasco es diferente, pero tuvo posiciones muy abiertas en la sociedad, ¿no? Sí, Y desde su fundación, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Comunista del Ecuador tiene una leyenda negra y sobre todo a nivel académico es como condición sine qua non para que te publiquen el hablar pestes sin tener la menor referencia. Yo declaro por si acaso, yo nunca he sido comunista. No te voy a pedir a vos del carnet, pero yo nunca he sido del Partido Comunista. Y sin embargo, creo que en muchos foros, en muchas publicaciones, se habla todo tipo de barbaridades. Sí, se trata de extrapolar lo que pasó tal vez con el Partido Comunista Argentino, tal vez con lo que pasó con Stalin en la Unión Soviética. El Partido Comunista acá tuvo lleno de cuadros muy honestos, empezando por Ricardo Paredes, el fundador del Partido Socialista y luego del Partido Comunista, y una cantidad de militantes que estuvieron metidos ahí en los guasipungos, estuvieron metidos en los barrios, estuvieron metidos en los sindicatos y que son los verdaderos responsables, los verdaderos protagonistas de buena parte de las conquistas sociales, inclusive antes de que se llamen Partido Comunista, ¿verdad? la verdad es que Ricardo Paredes es una verdadera lumbrera de este país, Ya. igual que lo fue este, Gustavo Becerra, ¿no? Igual que lo fue también Pedro Satt. Pedro Satt es una mente muy brillante realmente, sino que son calumniados, igual que es calumniado Stalin, ¿no? Claro. Y Stalin, bueno, y también del otro lado, para que no quedar de sectarios, un Manuel Agustín Aguirre, ¿no? exactamente. O sea, digamos, la izquierda ecuatoriana ha producido gente muy valiosa, Benjamín Carrión, tú lo acabas de mencionar también, entre el movimiento indígena, todos esos Dolores Cuacango, Jesús Gualavicí, Tránsito Maguaña, son tantos, ¿no? todas valiosas gente, o sea, el movimiento indígena fue en cierta manera fundado, creado. Ricardo Paredes es uno de los fundadores del movimiento indígena, ¿no? Y Luisa Gómez de la Torre. Claro, hubo luchas intestinas muy fuertes que en cierta forma contraatacaron a esta idea que tenían de libertad y fueron en algunos momentos sectarios, pero el sectarismo fue parte de la política mundial, verás, también, no solo ecuatoriana. Pero en todo caso, si queremos saber lo que pasó en Ecuador, habría que leer la obra de Felix H., la de, la de Dentro de la CIA, ¿no? Algo así se llama. Claro, claro. Ahí infiltraron hasta las altas esferas de la izquierda, ¿no? Partido Exactamente, Socialista, Partido Comunista. exactamente. La división que se dio entre chinos y cabezones, etcétera, es parte de esa política, ¿no? O sea, tampoco podemos menospreciar la forma que tienen los norteamericanos de actuar a través de sus organismos de vigilancia, de seguridad que tienen. Ellos son muy hábiles, muy inteligentes. No tienen un pelo de bruto, ¿no? Un pelo. O sea,
la forma de actuar que tienen para cada país, para cada momento, es diferente y y es bastante sapiente, diría yo. O sea, no se puede menospreciar la forma como ellos llevan la política y cómo la han llevado a nivel mundial, ¿no? Y cómo la llevan a nivel latinoamericano. Por eso te digo, yo tomo los ejemplos de Torrijos, de cómo se llama, de Chávez, de toda esta gente que ha sabido sacar De Velasco Alvarado en Perú, del propio Rodríguez Lara en el Ecuador, ¿no? exactamente. Rodríguez Lara en el Ecuador es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, yo tengo esperanzas en este tipo de gente que no es necesariamente de ultra izquierda, ni mucho menos, sino que tiene sentido de la patria, ¿no? No sé si tú te acuerdas cuando estaba Velasco Ibarra en el año más o menos 70 o 69 que estaba de presidente, tenía un sobrino que era más facho, Jorge, Jorge Jorge, Acosta Velasco. Jorge Acosta, que era más facho que el mismo Hitler, creo. Claro. Totalmente facho, Eso, ¿no? eso, eso alguna vez me comentaron a mí. Yo era compañero en el colegio del hijo de uno de los militares que participó en el golpe de Bombita, pero después se peleó con él, ¿no? Era un general de derecha también. No voy a dar el apellido porque no tengo la Es aprobación. necesario, es necesario. Pero lo importante es que él contaba un poquito y después atando cabos con otra gente. Y la historia todavía no reconoce a Rodríguez Lara el aporte fundamental que hizo al país, porque el golpe de él lo que hizo en realidad fue un contragolpe. Lo que hizo es parar el golpe de Estado que estaban dando los fascistas de este sector que estaba ligado al Banco del Pichincha, los sobrinos de Velasco Ibarra, que estaban utilizando al propio viejo Velasco. Velasco era un hombre de derecha, pero no era un fascista. Y él estaba, y el grupo de sus sobrinos estaban aupando a un sector reaccionario, absolutamente vinculado a las mismas ideologías del Plan Cóndor en toda América del Sur, dentro de los militares, ¿no? Entonces ahí es muy importante ubicar que ya Velasco Ibarra dio un golpe de Estado civil y Rodríguez Lara lo que hizo fue evitar que esa prolongación, ¿no es cierto?, la continúen una especie de bordaberrismo los militares fascistas con una importante presencia de sectores del empresariado, sobre todo de la oligarquía guayaquileña y de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate que antes de que Rodríguez Lara dé el golpe, que no fue golpe tampoco, hubo el caso de que se sabía que el sobrino de Velasco quería ser dictador. Se sabía. Todo el mundo en este país sabe todo, no sé cómo, pero lo sabe todo. Y cuando pensaba dar el golpe, va al colegio militar Eloy Alfaro y ahí es capturado. No sé si te acuerdas. A ver, Por un cuéntanos eso con detalle. Y para las generaciones más jóvenes, esos detalles no están presentes si no hay ningún libro de texto. A ver, cuéntanos un poquito de los antecedentes. Pero es que es increíble, yo me he olvidado el nombre del general, pero es capturado por un general y obligado a renunciar. Y el general sale y declara y dice, nosotros en el Ecuador no podemos permitir que haya fascismo. Y después ahí lo mandaron de agregado militar a Venezuela, algún lado así, pero esto fue antes de que Bombita dé el golpe contra Velasco, ¿no? O sea, fue capturado en el colegio militar, tomado preso el sobrino de Velasco Barra, ¿no? O sea, Es muy importante, porque además recuerda que antes de eso hubo el incidente del general Ron de la aviación, ¿no? exactamente. O sea, digamos, cada país tiene su propia idiosincrasia, diría yo, su propia forma de ver las cosas. Yo en el Ecuador tengo alguna esperanza de que no vaya a haber una tendencia fascista jamás, porque nuestras Fuerzas Armadas en cierta forma son democráticas. Por ejemplo, Desde su fundación por Eloy Alfaro, ¿no? pues, pues La veramente, Juliana, después los años 30 con Luis Larrea Alba, con Alberto Enríquez Gallo, en fin, la revolución del 28 de mayo. el 28 de mayo, tan importante, ¿no? Tan importante. Y la propia presencia de los militares progresistas, no solamente en el gobierno de Rodríguez Lara, sino también en el triunvirato, ¿no? Inclusive por cuoteo. Adelante.
tenemos lo del 28 de mayo, decíamos, que fue una revolución hecha por los militares y una revolución con mucho criterio nacionalista, porque a raíz de la revolución del 28 de mayo del 44, nosotros sacamos las bases americanas de Salinas y de las Galápagos. Si no, todavía tendríamos a los americanos metidos en Galápagos y Salinas, ¿no? No solo eso, o sea, tantos ejemplos. Y los gringos nos agradecieron bombardeando el aeropuerto en la isla Baltra, ¿no? Así dicen, ¿no? Que lo dejaron arrasado con tal de que nosotros no cojamos algo. Pero bueno, las fuerzas que son entreguistas no son poderosas, tienen poder, pero engañan a la multitud, pero no tienen la razón histórica. Mira, cuéntanos un poquito tuvimos un programa sobre el 28 de mayo de 1944, que muy poco se lo recuerda en las escuelas, en las universidades, hay muy poco análisis al respecto, pero fue una movilización ciudadana importantísima con la presencia, que creo que es crucial, de referentes fundamentales de la propia oligarquía ecuatoriana, es decir, la presencia militante de Arisa Galuque, por ejemplo, en términos de la lucha de la calle, pero también la presencia definitoria de gente en el Partido Liberal como Galo Plaza Lazo y en el Partido Conservador, las disidencias del Partido Conservador del propio Camilo Ponce, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasó con ese proceso. Bueno, yo también era niño en esa época, ¿no? Sí, lo que conozco es lo que recuerdo de lo que viví, pero parece que se le fue la mano un poco a Arroyo del Río, que robó las elecciones, hubo fraude electoral cuando él ganó la presidencia, porque todo el mundo votó por Velasco y ganó Arroyo del Río, que en cierta manera ha sido el gobierno más represivo que ha tenido el Ecuador, es el de él. Y la gente se cansó tanto de él que contra él se unieron comunistas, socialistas, liberales, conservadores, y Arroyo del Río era liberal. Y velasquistas, ¿no? Esto es importante ubicar que él era liberal y el principal representante, digamos, del gobierno, que era Julio. Vaya, el canciller se me fue el nombre, era representante del Partido Conservador, pero ambos tenían fuertes simpatías para los nazis. A pesar de que de Arroyo del Río era muy cercano a los americanos, él no tenía ningún problema en mostrar sus simpatías nazis, ¿no? Así es, o sea, ellos representaban un sector que había sido pronazi antes de Arroyo del Río. El gobernante se llamaba, espérate, se me fue el nombre de la cara. Eran totalmente pronazis, ¿no? Los gobiernos que hubo, el gobierno anterior de Arroyo del Río, se llamaba, espérate, Bueno, en la transición ya se me estuvo olvidó. Andrés de F. Córdoba, que él era más bien más democrático, de la misma argolla de liberal de Arroyo del Río, pero más democrático. Después hubo uno que se murió, ¿no? Y que los compañeros del grupo de teatro Llantay tenían la teoría de que había sido asesinado justamente en estas intrigas palaciegas, había sido asesinado. Juan de Dios Martínez Mera es uno y el otro se me fue el nombre. Bueno, pero en fin, lo cierto es Un que ratito. los años 30 fueron muy movidos, digamos. Aquí era cada cuarto de hora había un golpe de Estado, inclusive llegaron a sectores progresistas que estuvieron ahí metidos, incluyendo sectores de las propias Fuerzas Armadas. Y hubo la Guerra de los 4 días y más tarde hubieron muchos muertos, la represión hubo en todo lado. Y luego la guerra de 1941, que era parte de ese proceso de represión, de disciplinar al país, ¿no? Bueno, en todo caso, todas las fuerzas, todas las fuerzas progresistas del país se unieron en un conglomerado que nunca se ha dado, o sea, porque iba desde comunistas hasta conservadores, pasando por todas las formas de pensar que hay en el Ecuador. Entre los liberales que estuvieron contra el liberal, que era en este caso Arroyo del Río, estaba José Vicente Trujillo, que, que también era liberal. O sea, Pero era abogado de los trabajadores, ¿no? Y que había participado también en la lucha también, de 1922. exactamente,
Entonces toda esa gente se unió y, y el 28 de mayo se produjo la revolución. Se tomaron el cuartel de Guayaquil, lo incendiaron y comenzó una revolución que realmente ha dado elementos muy progresistas para el país, ¿no? Claro, vino Velasco Ibarra, que al comienzo decía que tenía el corazón a la izquierda, y por eso era de izquierda, eso decía él, ¿no? Pero después de eso él dio el golpe de Estado porque la Constitución del 45, que precisamente Bombita la recupera para llevarle la contra a Velasco Ibarra, porque según Velasco la Constitución del 45 era una camisa de fuerza. Es posiblemente la Constitución más avanzada que ha tenido el país. Al menos antes de la del 78, ¿no? La del 78 también ya incorporaba Por lo algunas menos, cosas. la más avanzada hasta la que dices tú. Y Mosquera Narváez, creo que se llamaba él. Mosquera Narváez y Martínez Mera, sí, sí, sí. Entonces uno de los dos muere en circunstancias muy extrañas en el ejercicio de la presidencia y Se ahí se da una enfermó. serie de interinatos, ¿no? La Mosquera Narváez era bastante facho. Se enfermó y murió y ahí heredó la presidencia Arroyo del Río. Y después hubo elecciones y en las elecciones hizo el fraude en favor de él en contra de Velasco Ibarra. Por eso es que Velasco Ibarra cogió tanta popularidad y subió con la revolución del 28, pero de una manera, todo lo que pasó después lo justifica, se justifica por la revolución del 28 de mayo, de la cual se apoderó Velasco Ibarra. Pero la revolución del 28 de mayo es una revolución muy progresista, muy avanzada, muy... Ahora, yo creo que vale la pena, sobre todo para nuestra audiencia, el que tengan esta memoria histórica, porque alguna gente no valora la importancia de una posición tan valiente como la de Luisa González cuando denuncia el fraude en las elecciones recientes. Entonces, acá puede ser que pasen algunos años, pero a la final, ¿no es cierto? Este plantar la bandera significa uno de los referentes más importantes para orientar la conciencia ciudadana, ¿no? Como pasó en el robo de las elecciones en el 40 terminó con un resultado, digamos, los hechos consecuentes que ya por lanzas en el 44. Ahora, fíjate tú que la importancia de la revolución del 28 de mayo es que se vota a los norteamericanos de las Galápagos y de Salinas, porque estaban allí, entregados las bases mientras dure la guerra. Entonces, bueno, ya se acabó la guerra, fuera de aquí. Eso es una de las grandes victorias que ha tenido América Latina, Ahora, ¿no? también podemos encontrar la traición, ¿no? Otro ejemplo en la memoria histórica de la traición, no solo de Velasco, sino de Guevara Moreno, que él inclusive decía que tenía la metralla fascista en el pecho porque había participado en la guerra civil española y toda esa cuestión, y estando de ministro de Velasco, él es el que protagoniza el golpe de Estado de marzo de 1946. Él era ministro de gobierno, si no me equivoco. Sí. Sí, ministro de gobierno. Él había formado concentración de fuerzas populares como un partido de Había- izquierda. Creo que eso lo forma después. No, en Creo esa época ya, porque recuerda que algunos intelectuales como Eduardo Kickman, el pintor, como Jorge Icaza, el escritor, alguna gente de la izquierda socialista más cercana a la versión del APRA peruano, termina participando en la convocatoria que hace Guevara Moreno, ¿no? bueno, es que Guevara Moreno es el prototipo de líder que engaña a las masas. O sea, tenía una oratoria muy demagógica y él llega con el cuento de que venía peleando en la Guerra Civil Española y que había recibido la medalla fascista. Él dice que tenía las huellas aquí. Pero lo cierto del caso es que el tipo organiza un movimiento de carácter fascista también, porque CFP en sus orígenes es bastante radical, pero radical o sea, del tipo que era el partido nazi, más o menos así es el CFP. Claro, pero esos son los colores que muestra después del golpe de Estado de 1946, digamos, pero hasta entonces se hacía pasar por izquierda, ¿no? Exactamente, o sea, Por eso menciono el hecho de que Jorge Casa, Eduardo Kickman, que de ninguna manera tuvieron una posición fascista jamás en su vida, en un primer momento estuvieron apoyando a Guevara Moreno como una alternativa popular de la izquierda. es que Guevara Moreno, al fundar el CFP,
concentración de fuerzas populares, era un organizador de tipo fascista. O sea, porque nosotros no podemos ver a Hitler como un simple dictador. Hitler organiza al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, eso es lo que significa nazi. Esto es muy importante para nuestra audiencia. Hitler es parte de las estructuras clandestinas que arma uno de los dos generales que están prácticamente dirigiendo a Alemania en los dos últimos años de la guerra, que es Ludendorff. Conjuntamente con Hindenburg tienen una dictadura que le tenían solamente como títere al Kaiser. Y que quedan totalmente resentidos por la rendición de Alemania y sostienen toda una situación, toda la teoría que después Hitler va a recuperar de que fue el golpe, fue la traición, fue la puñalada por la espalda de los judíos, de los comunistas que habían impedido que Alemania pueda ganar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hitler era parte de esas estructuras de espías, de agentes provocadores y lo mandan al Partido Obrero a que lo infiltre, a que pueda ser un orador allí y resulta un líder formidable, ¿no? Un demagogo con muchas capacidades y él es el que plantea que tiene que llamarse no solamente Partido Obrero Alemán, sino tiene que llamarse Partido Obrero Socialista Alemán, precisamente para robarle el referente a la izquierda. Para ser más exacto lo que tú dices, él es el afiliado número 7 del Partido Obrero Alemán y toma un puesto directivo y organiza, le cambia el nombre por Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, sus siglas nazi. Esto estamos hablando de los años 20 y ya para los años 30 ya tenía el 30% de la votación alemana. Y subrayemos que con el apoyo no solamente de los grandes bancos, de los grandes monopolios como Krupp, como Siemens, como Thyssen, ¿no? El de los ascensores que tenemos aquí en el Ecuador, abundos los ascensores Thyssen, que son del mismo grupo de los fascistas, sino también de banqueros y transnacionales gringas y británicas. Es muy Exactamente, importante. exactamente. O sea, la otra posibilidad era el Partido Comunista Alemán. Entonces, ante la fuerza que tenía el Partido Comunista Alemán, le dan todo el apoyo político, económico, social, propagandístico. O sea, había una organización que estaba, que estaba destinada a subir al fascismo al poder. Hay toda una serie de organizaciones de derecha que se unen y que lo van haciendo subir a Hitler al momento en que, cuando ya gana la elección en el año 33, exactamente en enero, gana la elección, hay una carta famosa que escriben 17 grandes banqueros alemanes y dueños de grandes monopolios que le obligan a Hindenburg a darle el poder a Hitler, ¿no? O sea, pero no se trata de un demagogo bobo, sino que se trata de un tipo bastante inteligente y rodeado de gente inteligente que tenía ansias de, ¿cómo sería la palabra?, de revancha, porque el pacto de Versalles, con la cual derrotan a Alemania, más que un pacto es una soga ardiente en el cuello de cualquier persona. O sea, Una humillación. claro, creo que son como 100 millones, 100.000 millones de marcos de oro que le obligan a pagar a Alemania, una cantidad infernal. Además, si se considera que el movimiento judío fue el que promovió el ingreso de Estados Unidos en favor de Inglaterra y Francia al final de la guerra, porque Estados Unidos entra en la guerra en el año 17 y la guerra se termina en el 18. La entrada de Estados Unidos en la guerra inclina la balanza en favor de Inglaterra y Francia, que debían perder la guerra porque ya en el frente oriental se había producido la Revolución Rusa, Rusia se había retirado de la guerra y Alemania tenía todas las fuerzas que estaban en el frente oriental para pasarlas al frente occidental y ganar la guerra. Entonces, la guerra en cierta forma es ganada porque
Estados Unidos entra en la guerra en favor de Inglaterra y Francia. Aunque en realidad su costo es muy menor, ¿no? Los Estados Unidos, sobre todo, son los grandes ganadores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque son los grandes vendedores de armas y lo más importante, son los que hacen préstamos. Exactamente, pero entran ya al final y ya se convierten en una de las primeras potencias del mundo al final de la guerra. Ahora, es importante este detalle que das porque se podría hacer un paralelo con otros países que sufren la misma situación y el denominador común en todos ellos era la represión al movimiento social, ¿no? En Italia igualmente hay un infiltrado, a propósito de lo que decías de Filipe G, hay inclusive la documentación de que Mussolini, que era supuestamente del ala izquierda del Partido Socialista, había sido captado por la inteligencia británica, recibía el equivalente actual de 8.000 libras semanales para que pueda agitar, ¿no es cierto? Inclusive sacar un periódico supuestamente de la extrema izquierda en contra del Partido Socialista que estaba en contra de la guerra para meter a Italia en la guerra a favor de los británicos. Y él, ¿no es cierto?, empieza en 1922, inclusive se convierte en el ejemplo que van a seguir Hitler y luego en otras partes, Pilsudski, por ejemplo, en Polonia, en Finlandia, también en Estonia, en los países bálticos, en Bulgaria, es decir, casi en toda Europa se dan una serie de golpes de Estado y movimientos y gobiernos de extrema derecha, en muchos casos disfrazados de progresistas, de nacionalistas, de populares, porque no era la izquierda tradicional. Y en el único donde hubo una respuesta fue en España. Ahí la gente pudo defender la República, al menos durante 3 años, con la guerra civil, ¿no? Cuéntanos. Claro, el primer golpe de Estado en favor de la ultraderecha europea se da en Hungría. En Hungría, a raíz de la Revolución Rusa, se produce la Revolución Húngara en el 18. Y para combatir a la Revolución Húngara, el almirante Horthy, que era de tendencia fascista también, da el golpe de Estado contra los comunistas. Entonces, el primero que da el golpe de Estado fascista es Horthy. Y le siguen, como dices tú, Mussolini, le sigue Mannerheim en Finlandia, Pilsudski en Polonia. O sea, el mismo Hay que recordar a nuestra audiencia que Finlandia y Polonia y los países bálticos eran parte del imperio zarista. Y parte fueron de los bolcheviques los que promovieron la independencia e inmediatamente hubo una represión brutal en contra de la izquierda dentro de esos países y ataque, porque inclusive invadieron a la reciente, a que todavía no se llamaba Unión Soviética, no, a la rusa bolchevique, llamemos, que acababa de darles la independencia inclusive. claro, uno de los que primero que agredió a Rusia fue Polonia, ¿no? Se metieron con Lituania porque tenían la teoría de que querían el país de los dos océanos, de los dos mares, o sea, Báltico y Negro. O sea, aprovecharon de la guerra civil rusa, que comenzó el 17 y terminó el 22, para dar golpes de Estado de tipo, porque Rusia les dio la independencia tanto a Polonia como a Estonia, como a Lituania, como a Finlandia. O sea, todos esos países fueron, Lenin les dio la independencia, pero los movimientos profascistas surgieron después en esos países para evitar que esos países tuvieran una democracia socialista. Algo me va a mostrar, Miguel, espérate un ratito. Ahora, me parece que es muy importante ubicar esta coyuntura mundial para entender dos cosas que me parece que son claves, ¿no? Que el problema del fascismo surge como una desesperación de las clases dominantes ante el ascenso de la lucha social y ante la falta de respuestas, inclusive antes de la crisis de 1929, porque a veces se dice, es que el fascismo fue un resultado ante la crisis, es que el fascismo fue un resultado frente a la cuestión de los trabajadores. Como bien mencionas, en el caso de Hungría hubo una levantamientos de parte de los comunistas, pero en Finlandia, en Polonia no pasó eso, ¿no? Es decir, estamos hablando en otros países, lo que tenías es simplemente la respuesta de la violencia. Y luego la Segunda Guerra Mundial, que en
la que claramente el objetivo fundamental fue destruir a la Unión Soviética, ¿no? A la creciente Unión Soviética y en el marco de eso resolver los problemas interimperialistas, sobre todo entre el eje angloamericano y el alemán. El ejemplo de lo que estamos conversando acá en América Latina debe servirnos no solamente para entender la situación política que estamos, sino para ubicar las definiciones políticas internas en el marco de esas disputas geopolíticas mundiales. ¿Cómo harías tú un paralelo de lo que está pasando ahorita con las tensiones geopolíticas mundiales que están escalando y que siguen escalando lastimosamente en todo lado? Bueno, la situación yo la veo de otra manera en este momento, ¿no? Me da la impresión de que a raíz de la caída de las torres del 11 de septiembre, se produjo una toma del poder de manera callada, soterránea, prácticamente no vista por lo que se llaman los neoconservadores de Estados Unidos, la Victoria Nuland, etcétera, todo ese tipo de gente, que llevó una política necesaria para mantener a Estados Unidos en la cumbre. Tenían que acabar con la Rusia, con Rusia como país. O sea, eso es lo que incluso declara ahorita Lula, de que Biden le dijo que lo que tiene que hacer Estados es acabar con Rusia. Y O eso, sea, recordemos que ya para entonces había caído la Unión Soviética y Yeltsin era un personaje absolutamente sometido a los Estados Unidos y su sucesor Putin mantenía una posición tremendamente tibia y moderada, sobre todo en los primeros años, ¿no? claro, a buena hora se da un viraje en Rusia, que es el viraje cuando la OTAN inicia la primera guerra en Europa contra Yugoslavia. Esa guerra contra Yugoslavia es la que hace que se vire la torta. En cierta manera permite permite la subida de Putin al poder. Para combatir la subida de Putin al poder hay los neocon, o sea, esta gente que es de la Victoria Nula, etcétera, esta gente que toma el poder y busca la guerra para acabar con Rusia. Entonces nosotros vivimos una especie de guerra interna ahora en Estados Unidos entre las fuerzas de los neocon y las fuerzas del Trump, que son en cierta manera enemigas pero Trump también tiene una serie de problemas, ¿no? No es como uno más uno, dos. Ubiquemos para nuestra audiencia en los Estados Unidos esta revolución de los neoconservadores, que no son los conservadores de vieja tradición como Kissinger, por ejemplo. Esta tradición tenía dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano mayoría. Trump pertenece a una disidencia dentro de los republicanos porque el grupo de Trump no es neoconservador. Acordémonos que la cabeza visible de los neoconservadores en el momento del atentado a las Torres Gemelas era el vicepresidente de la República, Cheney, y el ministro de Defensa, Rumsfeld, ¿no? Y acordémonos también de que a propósito de lo que estábamos conversando hace un momentito, el abuelo del presidente Bush de ese entonces, el banquero Bush, es uno de los que apoyaron a Hitler y fue condenado por la justicia de los Estados Unidos por apoyar al enemigo. Sí, pero tenemos que nosotros, como latinoamericanos, entender bien claramente lo que está pasando en Estados Unidos para saber cómo posicionarnos nosotros y cómo llegar a ser una especie de república federal sin ser república. O sea, que cada país tenga su propia. O sea, Colombia no puede ser Ecuador, pero Colombia debe tener su propia política. Bueno, ya Petro lo empieza a decir, ¿no? Fíjate, esto de aquí que hasta ahora han sido buenos deseos, son 200 años de buenos deseos, ahora se vuelve algo y absolutamente ineludible, es decir, no nos queda otra que responder de alguna manera como un colectivo, aunque la forma jurídica todavía, como bien mencionas, todavía esté por resolverse, ¿no? O sea, nosotros como latinoamericanos debemos aprovechar la coyuntura actual. Hay tres fuerzas en el mundo que más o menos manejan la geopolítica mundial, que son Estados Unidos, China y Rusia.
Lo demás gira alrededor de los tres. Entonces nosotros debemos de alguna manera lo que está haciendo Colombia. El viaje del presidente colombiano a China es posiblemente una de las transformaciones más grandes que se ha dado en América Latina y trae cola. O sea, Cuéntanos, pero a ver, cuéntanos para nuestra audiencia, probablemente no estén al tanto del asunto, en qué consistió ese viaje, qué se resolvió en ese viaje, por qué es tan trascendente. Colombia va a construir un canal en la zona del Darién. Se va a construir el canal que une el Pacífico con el Atlántico, que va a convertir a Colombia en una potencia a nivel ya mundial. Igual que lo que está pasando en el Perú con el puerto ¿cómo se llama? De Chancay. De Chancay, que es la parte de la ruta de la seda. O sea, nosotros debemos aprovechar la coyuntura esta en que Estados Unidos ya no es el que manda totalmente, no tiene el poder absoluto. Y hay que recordar también, esto lo conversamos con un amigo venezolano, Sergio Rodríguez, hace algunas semanas, que el proyecto original del canal que está proponiendo Petro y que está negociando ya con China su concreción más o menos inmediata, la empezó, la diseñó, la originó Bolívar en su afán de movilizar las tropas libertadoras para liberar el Ecuador, para poder entrar Eh, de Guayaquil y liberar el Ecuador. Increíble, ¿no? Qué visionario que era Bolívar, ¿no? Qué tipo. Formidable, pues oye. No, pero además, fíjate lo puntual que es el tema, ¿no? Es decir, no es que Petro tiene que inventarse las cosas. Y cuando estamos hablando de esta coyuntura, tenemos una cantidad de referentes históricos de los cuales podemos aprender, ¿no? Y cuando hablamos de un Olmedo, vemos la importancia actual de lo que fue el ejemplo de Olmedo. Y cuando hablamos de Bolívar, inclusive en términos de las soluciones que estaba dando, ¿sí? Son perfectamente viables ahorita. Claro, eso te digo. Tenemos mucho que aprender de la historia de América Latina. Yo me acuerdo cuando era muchacho, llegó una fiesta del 6 de marzo. 6 de marzo de 1845 se dio una revolución increíble en el Ecuador. Una de las revoluciones más importantes que es contra el extranjerismo. Entonces me mandaron a investigar el tema y el diario El Telégrafo publicó el 6 de marzo de 1945, al cumplirse los 100 años de la revolución del 6 de marzo de 1845, el manifiesto el manifiesto de la Nación escrito por Olmedo. Oye, te digo, es increíble darse cuenta de que Olmedo, estamos hablando en 1845. El pensamiento de él era más avanzado que el de las Naciones Unidas, que hacen el manifiesto famoso este de las Cartas de las Naciones Unidas en 1945. O sea, 100 años antes, Olmedo dice cosas más avanzadas que parecería que las Naciones Unidas copiaron el manifiesto de Olmedo. Parecería, te digo, ¿no? Porque este manifiesto desgraciadamente no es conocido. Claro. Está publicado en el diario El Telégrafo, a los 100 años de haberse publicado. Oye, qué pensamiento de avanzada que tiene este señor, este Olmedo. Bueno, O sea, y los otros protagonistas de la revolución de marzo de 1845, Urbina y Robles, son tan importantes y tan olvidados por los sectores progresistas, pero también por los liberales del Ecuador, porque a la larga son ellos los que terminan cumpliendo la promesa de Bolívar de la manumisión de los esclavos, aunque se hayan tardado hasta 1854, ¿no? Entre 1845 y 1854 estuvieron peleando con la reacción para poder cumplir con la manumisión de los esclavos en el Ecuador, que se dio de todas maneras 15 años antes que en Estados Unidos, ¿no? sí, eso es importante, ¿no? 11 años antes que en Estados Unidos. Porque no conocemos nuestra historia, me da la impresión, o la conocemos muy poco. Yo te digo, me asombró el pensamiento de avanzada tan profundo, tan lleno de ideas libertarias que tenía este Olmedo. O sea, yo no conozco porque ya los otros son posteriores, digamos, no podemos comparar el pensamiento de Olmedo con el de Mariátegui, por decirlo, ¿no? Porque Mariátegui ya es años 30, ¿no?
Y hay una línea, hay un cordón umbilical importantísimo, porque Olmedo es compañero, el Olmedo jovencísimo, acordémonos que ya en 1845 ya Olmedo está muy viejo, está en el ocaso de su vida, no le habían dejado ser, había tenido el veto por parte de la oligarquía guayaquileña para que no pueda ser presidente de la República precisamente por ser avanzado, a pesar de que tener muchísimo, era el terrateniente más grande de toda la costa en ese entonces, y no le dejaron ser presidente de la República por esas ideas avanzadas. Pero cuando era joven, él estuvo en las Cortes de Cádiz conjuntamente con José Mejía Lequerica, que era discípulo de Espejo, casado además con la hermana de Espejo, y que llevaban justamente la voz cantante de lo más avanzado de la intelectualidad, no solamente de la América hispana, sino también de la propia península. Entonces yo creo que es un Y tema fundamental que hasta ahora lo recuerdan en Cádiz, ¿no? Lo recuerdan a los dos ecuatorianos, digamos que todavía no se llamaba Ecuador, que todo se llamaba Quito, ¿ah? Esto era la Real Audiencia de Quito, ¿cómo es? Mejía Lequerica y Olmedo, que tuvieron una voz precisamente con el tema de la liberación de los esclavos, con el tema de las garantías, los derechos públicos, el tema de la educación pública, la separación de la iglesia y el Estado, la libertad de credos, el tema de la de libertad de expresión, el tema de las políticas sociales, el tema del Estado como representación del conjunto de la comunidad con la igualdad de todos, olvidándose del tema racista de la raza abyecta y miserable con la que se trataban a los indígenas, ¿no es cierto? Una cuestión formidable, ¿no es cierto?, que después fue revertida con la Carta Magna, con la Carta Negra de García Moreno, ¿no? por eso te digo, nosotros tenemos el deber, bueno, ya nosotros estamos viejos, pero los jóvenes de ahora tienen el deber de reconquistar, o sea, de resucitar, de redescubrir a nuestros próceres, porque lo que el Ecuador produjo antes de 1810, antes de la revolución de aquí, de Quito, es realmente de avanzada a, ni- a nivel mundial, no Se volvió a... tanto Ya, sigamos. ya para hablar. Vaya a ser, Sigue nomás, adelante. o sea, es deber de los jóvenes actores re- reconquistar la historia del Ecuador, porque en el Ecuador ha habido gente tan valiosa, de derecha y de izquierda, ¿no? Recordemos que en estas épocas, ¿no? Teníamos a un Juan León Mera, que era del Partido Conservador, y que mantenía una posición nacionalista, católica nacionalista, muy importante, que inclusive entraba en contradicción con el referente de ese entonces, que era García Moreno, que pretendía dejar al Ecuador como protectorado francés. Yo creo que es muy importante ubicar eso, y que había también un referente como Juan Montalvo, amigo muy cercano de José María Urbina, el general al que hacíamos referencia, protagonista de la Revolución de 1845, que cuando fue exiliado a Francia, apoyó con Víctor Hugo la Comuna de París de 1871, ¿no? Está también Carlos Montúfar en esa época, ¿no? Bueno, es mucho más temprano, que son personajes olvidados, inclusive por sus propios familiares. Yo conozco algunas familias que muy poco conocen y muy poco han reivindicado, por ejemplo, el papel que tuvieron los Montúfares y el papel que hubo en la Revolución de 1810, que era muy importante, 1809 en realidad, no, porque era de las más avanzadas de toda América Latina y porque planteaba también una constitución que ni siquiera fue recogida por la izquierda ahora que se hizo en la Constitución de Montecristi, una recopilación y digamos, una mirada crítica sobre todas las constituciones anteriores. No se reconoció, no se sabía que hubo una constitución de 1812 en la que estaba los nobles quiteños, las élites quiteñas, renunciando a su posición aristocrática, estaban haciendo guerra de guerrillas. Entre 1810 y 1816 hubo guerra de guerrillas y Carlos Montúfar, por ejemplo, fue fusilado. Los descendientes de Pedro Vicente Maldonado, que también eran de la aristocracia, de alta alcurnia, también fueron fusilados.
Y entonces es importante ubicar, ¿no? Que por algo se le cambió el nombre, ya no se llamó Quito, para borrar esa imagen y ni siquiera los hijos, ni siquiera los hermanos de los padres fundadores que hubieran tenido el mito, ¿no? Del sacrificio, del haber pagado con su sangre el nacimiento de la nueva república, ni siquiera ellos se acordaron de reivindicar sus hazañas porque no les convenía por esta visión truculenta que tú mencionas, que tienen ese miedo cerril que tienen las élites de ceder siquiera un poquito, de ser un poquito generosos en términos de su relación con el resto de la nación, ¿no? Bueno, te digo, es deber de los jóvenes actuales recuperar la historia, porque en el pasado ecuatoriano está posiblemente su futuro. Exactamente, exactamente. Y porque las comparaciones son siempre muy fructíferas, ¿no? Yo creo que esta trayectoria que estamos haciendo nos permite entender también lo que ha sido la formación de estos sectores nacionalistas, es decir, cómo se fue articulando, en qué momento estos sectores de los partidos tradicionales de la derecha, el Partido Conservador, el Partido Liberal, pierden su vocación nacionalista. No tenemos figuras, al menos públicas, que tengan el coraje de presentar una posición firme en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las bases militares aquí en el Ecuador, por parte de la derecha. Sabes que yo no entiendo absolutamente nada de lo que han hecho esta gente, pero ¿cómo es posible que entreguen la soberanía del país a cambio de qué? ¿Y a nombre de qué? Porque dicen que es para combatir el narcotráfico, pero que yo sepa, ninguna base americana tienen como 1000 en el mundo entero combate el narcotráfico. Tienen 6 en Colombia ya varias décadas y eso no han dejado de ser los principales productores mundiales de cocaína, pues. 7 tienen, si no me equivoco. Bueno, en realidad dicen que son 9, pero oficialmente son 6. ¿Cuántas oficialmente? Oficialmente son 6, pero en realidad hay 3 más que operan al servicio, digamos, bajo coordinación, pero en realidad están a las órdenes de los oficiales norteamericanos, ¿no? Bueno, independientemente de eso, es el país que más siembra árboles de cocaína, ¿no? O sea, las hectáreas creo que ya pasan de 200.000 hectáreas. Son 250.000 hectáreas la última vez que vi. Tuvimos ahí para nuestra audiencia, tenemos unas conversaciones muy importantes como expertos, como el peruano Ricardo Soberón y como el colombiano Alberto Yepes, que han dado datos muy específicos, y Carlos Rojas también de Colombia, que han dado datos muy específicos respecto a la evolución del tema de la guerra contra las drogas y el verdadero fracaso, el fiasco, porque en realidad ha sido solamente un pretexto para reprimir a los sectores populares, para asesinar a dirigentes sociales. Exactamente, o sea, eso es lo que se tiene que recalcarse, porque las bases benditas esas no han servido para nada. Ahora, no hay que tomar la base de Guantánamo como ejemplo. Es uno de los crímenes más grandes que se han cometido en América Latina contra un país latinoamericano, es la base de Guantánamo. Y no la devuelven y hacen lo que les da la gana. Y aquí como gran orgullo sacan el hecho de que van a pedir que vengan, que se instalen bases aquí. O sea, y a lo mejor, como saben hacer fraude, a lo mejor ganan. Bueno, es terrible porque además está acompañado con esta ley que le dicen que es ley económica urgente, que no tiene nada de economía, y que en realidad lo que pretende es dar total impunidad a estas fuerzas extranjeras, consolidando lo que ya se firmó por parte del presidente Noboa, el Estatuto de las Fuerzas, ¿no? Que se llama SOFA, en el que se le da total impunidad no solamente a los miembros de los servicios de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, sino también a los contratistas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, Eric Prince, el mercenario, tendría total impunidad en cualquier violación de los derechos humanos, pero también en cualquier violación de una niña o en el asesinato de los chicos de Malvinas, por ejemplo. O también, ¿no es cierto? Acuérdense de los 2 ciudadanos israelíes que eran parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que fueron denunciados por la propia, que era de la misma jorga, la señora Paula Romo, por haber estado metido en toda la corrupción de los hospitales, ¿no? En plena crisis médica, ¿no es cierto? Estaban llevando la plata. Y uno de ellos le metieron a la cárcel y a los 5 minutos lo mataron. Con esta situación del Estatuto SOFA y con las leyes que quieren pasarse, a pretexto de que están luchando en contra de las drogas,
tienen total impunidad para hacer también estas otras cosas, violaciones, asesinatos de niños o negociados. Bueno, el ejemplo de la lucha contra las drogas y las bases es fenomenal a nivel mundial, porque la base que tienen en Kosovo sirve para el traslado de la cocaína. A ver, cuéntanos de eso, por favor. Este es un tema muy importante porque cuando hablamos de la mafia albanesa, lo que se ha perdido, yo no he encontrado lastimosamente, tengo varios amigos europeos que me han contado de este detalle, pero no hablan español y ya he quedado muy mal en algunas traducciones, así es que mientras no pueda resolver ese problema técnico, vamos a quedarnos con las ganas. Pero este tema que mencionas, Rodolfo, es crucial. Cuando se habla de la mafia albanesa, también se habla del control que tienen los albaneses kosovares. Y allí en Kosovo lo que hay es una gran base militar de los Estados Unidos en asociación con el Mossad. Una de las mayores. Y se usan, estas mafias capturan a los enemigos políticos que están en movimientos revolucionarios, lo que tú quieras, que sean nacionalistas, vaya, vaya, los que consideran enemigos. Los cuidan bonito, les dan de comer, los atienden, y cuando reciben el pedido por allá de órganos, entonces ahí los sacan, los matan, les sacan los órganos y los venden. O sea, pero esto está denunciado no por gente de izquierda, ¿verdad? Sino por gente incluso que es completamente de derecha. O sea, los crímenes que cometen en ¿Tienes esta... por si acaso la fuente? Este es un dato nuevo, este tema del tráfico de órganos. Se ha sabido esta cuestión, pero que han habido denuncias ya institucionales, formales. Este sí es un dato nuevo, importantísimo. O sea, es tan sanguinario el asunto. Entonces te puedes imaginar, te cuidan a ti bonito, esperando el pedido. Y cuando llega el pedido de órganos, ahí te ejecutan. Pero hasta mientras te han cuidado bien, te dan de comer, te dan todo, Terrible. y después te ejecutan. Y se venden estos a través de, de- de organizaciones religiosas judías. O sea, es todo Bueno, hay que acordarse que hay una bolsa de valores electrónica, una especie de mercadolibre.com, una especie de eBay en Tel Aviv, que es la bolsa de valores electrónica más importante del mundo en el tráfico de órganos. Inclusive quien diseñó eso es un premio Nobel de Economía que se llama Roth, Roth, para todos ustedes que puedan googlear, ¿no? A propósito, además, porque en Israel más del 20% de la población tiene prohibido la donación de órganos por temas religiosos. Pero muchos países, como Francia, como Alemania, la primera opción de sus ciudadanos de donación de órganos es a Israel, a través de esta bolsa de valores electrónica en el que se negocia los precios de los órganos. bueno. Y esto es hecho gracias a la mafia albanesa que surgió exactamente para darle la base norteamericana más poderosa que tienen en Europa. O Cuéntanos sea, un poco más de detalles de esto, por favor. A ver, tú parece que tienes documentado el tema. ¿qué A detalles ver, te puedo? cuéntanos desde el tema de lo que ya mencionaste, el ataque de la OTAN a Yugoslavia para destruirla. Esto fue en 1999, si no me equivoco. Y cambia la política mundial porque Eugenio Primakov, que era el ministro de gobierno de Rusia, viajaba a Washington a gestionar un préstamo del Fondo Monetario. No me acuerdo por qué cantidad, pero por algunos miles de millones. Y Al Gore, que era el vicepresidente de Estados Unidos, le llama por teléfono cuando él viajaba en avión y le cuenta que en este momento estamos bombardeando Yugoslavia. Y Primakov da la orden de dar la vuelta y en medio del océano el avión se regresa a Moscú. Y a partir de ahí cambia la política porque llega Primakov y lo ponen a Putin de presidente, ¿no? Porque hasta ese momento estaba Yeltsin. Entonces, la guerra de Yugoslavia produce la independencia de Kosovo y produce la base militar esta famosa que se dedica al tráfico de cocaína.
O sea, toda la cocaína que viene en aviones de la OTAN, viene de Afganistán a esta base y de ahí se distribuye por toda Europa. O sea, me refiero al hecho de que una base de ninguna manera significa lucha contra la droga, sino que puede ser incluso lucha a favor del tráfico de drogas, ¿no? Tranquilamente. Hay que Eh, recordar, también tenemos programas específicos de esto, el general cubano Fabián Escalante, héroe de la Revolución Sandinista, él fue testigo presencial de todo el escándalo Irán-Contras, los Estados Unidos en alianza con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, financiando a Pablo Escobar para traficar droga y con eso financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Es más es lo que tú comentas, pero hay más detalles allí, porque la guerra se daba entre Irán e Irak y se sobreentiende que Estados Unidos estaba apoyando a Saddam Hussein, o sea, estaba apoyándolo a Irak contra Irán, que estaban los ayatolas. Y le venden armas con la cual compran después la cocaína a los traficantes colombianos y con esa plata que genera financian la contrarrevolución en Nicaragua, porque estaba prohibido por el gobierno, por el Congreso americano, que se ayude a la contra. Y entonces se produce este negocio. A propósito, este negocio le permite la subida al poder de Clinton, porque Clinton era gobernador Arkansas, de Arkansas, ¿no, verdad? ¿sí? En el aeropuerto de allí es donde se trafica la droga que va a financiar la contra en Nicaragua. O sea, una cantidad de cochinadas que... Ahí es lo que se va forjando ese consenso bipartidista entre los demócratas y los republicanos, ¿no? Por eso es que están unidos la gente de Clinton, Hillary Clinton, Biden, con Cheney, con los Bush, con todos ellos en contra de Trump ahorita. Exactamente, o sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la base no sirve para combatir el narcotráfico, sino más bien pues, en ocasiones para apoyarlo. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Porque la campaña que van a hacer es que hay que votar en favor de las bases, porque de esa manera vamos a controlar el narcotráfico. Ese va a ser el, el eslogan. Y no es la Con- única ocasión, ¿no? Recordemos que en el caso de Vietnam, también bajo las limitaciones que imponía el Congreso de los Estados Unidos, el Pentágono podía financiarse los bombardeos en Laos, en Camboya y la utilización de armas de destrucción masiva en contra de la población civil en Vietnam con los recursos del tráfico de heroína a través de una empresa aérea que se llamaba Air America. Así es extremo, ¿no? Terrible. Es que había el Triángulo de Oro, había por ahí, ¿no? Donde producían la mayor cantidad de cocaína del mundo. Bueno, o sea, digamos, yo pienso que la, la campaña en favor de las bases va a ser la que va a combatir las drogas con las bases. Y me parece que hay que escarbar estos problemas que tú dices de la guerra de Vietnam, de la guerra de Afganistán, de todo lo que ha habido alrededor de la droga y de la limpieza de dinero, etcétera, para mostrarle al público, para que la gente conozca, porque la gente no conoce. Uno mismo sabe porque leyó por allí, pero ya se olvida. Habría que documentarse bien para la campaña que viene, a pesar de que yo ya no confío en el sistema electoral ecuatoriano después de lo que pasó en esas elecciones últimas. Terrible. O Pero sea, bueno, ahí está la historia, ¿no? Es decir, el tema del fraude electoral en contra de Velasco Ibarra, aunque tardó, ¿no es cierto?, terminó haciendo carne en la conciencia de la población
y definió los cambios progresistas en la revolución del 28 de mayo de 1944. De pronto, este fraude, acompañado de la lucha por la soberanía nacional, que no es solamente el tema de las bases, sino la venta de las Islas Galápagos con los bonos azules, la venta de la Amazonía ecuatoriana con los bonos verdes, la venta del Chocó andino con los bonos verdes, pueda despertar la conciencia en términos de las condiciones concretas que tiene la gente, ¿no? Claro, porque fíjate una cosa, a Velasco le hicieron el fraude y Velasco reformó totalmente el sistema electoral ecuatoriano para que no haya fraudes. Pero ya ahora los fraudes se hacen de una manera tan inconcebible que uno no puede explicarse que la gente acepte. ¿Cómo es posible que estando dos candidatos empatados, el uno saque todos los votos y el otro no saque ni un voto? No, Bueno, no sé. esos escritos matemáticos tuyos y de Danilo Gortaire fueron fundamentales, ¿no es cierto?, en la lucha para esclarecer, inclusive en términos técnicos. Es una lástima que las universidades no se pronuncien, es una lástima que los cuerpos profesionales de los colegios de matemáticos, de economistas, no se pronuncien sobre estos temas. Cuando hay un tema técnico fundamental, ¿no? Si estamos hablando de leyes de la estadística, de las matemáticas que han estado sirviendo para todo, en todas las técnicas, en el mundo entero los últimos 300 años, y aquí se quiere ver para el otro lado por una situación de conveniencia, ¿no? Mira, yo te digo que soy matemático. Es más probable que un burro vuele a que, sí, pero matemáticamente hablando, es más probable que un burro vuele a que se dé el resultado que se dio. A ese extremo es el... Es decir, que en la cuestión del plebiscito que se puede hacer por lo de las bases militares, podemos también tener un resultado igual de A eso, sorprendente. a eso me refiero. Puede ser que la gente vote contra y gane el favor de las bases, ¿no? Ahora mira, y en la perspectiva esta de largo plazo que estábamos viendo, ¿cómo entenderías vos el interés que tendrían los Estados Unidos en tener una base militar acá y probablemente en hacer lo mismo que han hecho con el tema de Irán Contra, con el tema de Era América en la guerra de Vietnam, con el tema de Kosovo? Es decir, ¿por qué quieren trastornar de una manera tan definitiva la historia del Ecuador con una presencia militar aquí en el... Es decir, el Ecuador era una isla de paz frente a la situación que teníamos en Colombia y Perú, y de pronto se decidió geopolíticamente que aquí en 7 años se haga lo que en otros países tomó 70 años y entregar el país al narco, ¿no? Mira, el tema es bien complicado porque Estados Unidos ha invertido demasiado dinero en sus bases militares y los resultados no son tan favorables. Sí tienen interés, pero no tienen un interés tan fundamental. Más les interesa el asunto ese de los, ¿cómo se llama? De los aranceles. Por ahí más bien se van, ¿no? Habrá que ver, Y, habrá que ver. tampoco, y que tampoco les está resultando, digamos, están perdiendo la guerra arancelaria, ¿no? O sea, el problema sea contra China, fundamentalmente. O sea, pero no pueden con China. Sí, China se les fue. El problema es que quieren Pero frente. también les ha respondido México, y también les ha respondido Canadá, y también les ha respondido sus amigos en Japón, y también les ha respondido a sus amigos en Inglaterra y en la Unión Europea. Es decir, no le está resultando por ningún lado. Exactamente. Entonces, el problema este de la base aquí, habrá que ver cómo se produce el fenómeno el momento en que aquí llamen al plebiscito. Yo pienso que el pueblo ecuatoriano tiene la posibilidad de organizarse alrededor de este problema y conocer un poco lo que está pasando, porque lo que pasa es que no conocemos nada, o sea, conocemos muy poco. Ahora, Entonces, mira, tú mencionaste el puerto de Chancay. Resulta ser que los Estados Unidos hacen todo lo posible por hacer agua lodo en el Ecuador, por haber osado a una posición progresista, en fin. Y resulta ser que con gobiernos de derecha en el Perú logran poner el puerto de Chancay, que por su avanzada logística, por su nivel de modernización, tiene una capacidad que verdaderamente debilita de manera estructural
la presencia de los Estados Unidos económicamente en toda América Latina, no solamente en el Perú. Entonces resulta ser que la política, esta política de alineación ciega, ¿no es cierto?, con los discursos del Pentágono, con los discursos de la Casa Blanca, no necesariamente son el referente más adecuado para entender el debilitamiento fundamental, digamos, estructural en los cimientos de la situación hegemónica de los Estados Unidos acá en el continente, ¿no? Pero el problema que tienen ellos es que no tienen solución al problema que tienen, porque el problema que tienen es fundamentalmente que gastan mucha plata, o sea, tienen un presupuesto desfinanciado. Y en este caso, Elon Musk, el que era mano derecha de Trump, denuncia que el proyecto de Trump no va a fracasar porque van a pasar a deber, ahorita tienen un déficit de 2 billones de dólares, va a subir el déficit a 5 con la política esta. Entonces, el problema es que no tienen plata, no tienen cómo hacer para detener a China. China se les fue. Y, y por más que hagan, ¿cómo pueden detener el proyecto colombiano del canal que quieren hacer los chinos? ¿Con qué pretexto pueden detener eso? Ahora, mira, históricamente lo que estábamos revisando hace un momentito nos dejó de manera tácita, no lo subrayamos, pero el momento en que los momentos en los que los Estados Unidos tuvieron al continente en su bolsillo, fueron con propuestas progresistas, reformistas como las de Franklin Delano Roosevelt o con Kennedy, ¿no? O con Carter, digamos. Fueron estas propuestas más bien de supuesta generosidad del imperio, de tratar de establecer lo que fue el nuevo trato, lo que fue la Alianza para el Progreso, lo que fue el tema de la democracia y los derechos humanos, lo que terminó cerrando las brechas y creando un acercamiento, fortaleciendo la presencia hegemónica de los Estados Unidos en América Latina. Ahora parece ser que ellos optan no solamente por el palo, sino por el palo y la droga. ¿Crees que esto va a terminar dando resultados positivos para la hegemonía norteamericana? No pienso que no, porque el problema de la droga no tiene solución tampoco. ¿Cómo tú eliminas el tráfico de droga si ellos están involucrados? Bueno, la droga entra, pero alguien la distribuye. En la distribución de la droga ya tienen que estar involucrados la policía, los políticos, la prensa, los bancos. Todo el mundo está sucio en la droga. O sea, ¿cómo resuelves ese problema si tú lograras eliminar el dinero que entra por la droga? Quebrarías el país. Hace más o menos unos 20 años atrás, si no es más, decían que había 300.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares, ¿sí?, que se circulaban en la banca que no tenían justificación alguna. Bueno, ahora hicimos un programa con Dennis Small que ha tenido varios cálculos sobre eso, pertenece a una organización que han hecho, inclusive han publicado con algunas estimaciones el tema del sistema financiero mundial y habla de entre 1.000 y 1.500 millardos, o sea, 1 o 1.5 billones, millones de dólares. ¿Y cómo los quitas de la circulación? Quiebras al país. O sea, están metidos en un lío que no pueden salir de ninguna manera. Entonces, sí, ponen la base aquí para combatir la droga, pero no pueden combatir si ellos necesitan eso. Bueno, y ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa con los líderes políticos de la derecha? ¿Qué es lo que pasa con instituciones como la Iglesia, como las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pasa con la academia, con los medios de comunicación? Yo creo que en el pasado, o sea, un Velasco Ibarra no te aceptaba lo que estaban planteando acá. Un Galo Plaza no te aceptaba eso. Un Clemente Yerovi no te aceptaba eso. Un Otto Arosemena, acordémonos la posición que tuvo Otto Arosemena en Punta del Este. No te aceptaba una cuestión así. Entonces yo creo que es importante ubicar, ¿no? Que yo te diría inclusive, el Osvaldo Hurtado de ahora sí te acepta, pero el Osvaldo Hurtado de 1981 no te aceptaba esto. Y obviamente los dos de ninguna manera, ¿no? O sea, tampoco van a aceptar ahora, sino que no tienen todavía cómo oponerse, no tienen fuerza, no tienen organización. Pero poco a poco yo pienso que
van a surgir las fuerzas que van a combatir el tráfico realmente aquí en el Ecuador. Si no, estaríamos perdidos. Si no, si la gente que puede hacer algo no hace nada, en este caso la gente como nosotros tiene que hacer algo que conozca la sociedad el problema, y pienso que en este caso van a fracasar, porque el problema lo que pasa es que no se conoce, un problema muy callado, se escucha poco, no se sabe nada, pero poco a poco la gente va a saber, las mismas Fuerzas Armadas, la Iglesia, los partidos políticos van a tener que coger conciencia de lo que está pasando. Y ahora, en ese plano, y ahí vamos cerrando la conversación con el círculo, ya retomamos lo que dijimos al principio. ¿Cuál va a ser el rol de la izquierda? Es decir, estamos por empezar el año que sería el año jubilar, ¿no? El año que sería el centenario de la constitución orgánica de la izquierda en el Ecuador como partidos políticos. Y la izquierda está totalmente fragmentada, sigue con una crisis interna, con una crisis orgánica y con muy poca presencia a nivel popular. ¿Cuáles crees que sean las tareas de la izquierda en términos generales y cómo ubicas vos los mecanismos que le permitan estar a la altura de las circunstancias? Conocer el problema, pero lo que pasa es que no conocemos, la izquierda ecuatoriana no conoce el problema, me parece. O sectores muy elitistas conocen lo que está pasando, pero a nivel así de masa, me parece que no conocen el problema. El problema me refiero al problema en que estamos metiéndonos, ¿no? El problema de las bases, el problema de la droga, el problema del tráfico, el problema del lavado de dinero, no se conoce. Poco a poco será que tendremos que irlo conociendo, me parece, ¿no? Bueno, yo te invito, Rodolfo, a continuar con conversaciones como esta. De pronto, la próxima nos concentramos mucho más en un recuento histórico de lo que han sido las disputas de la izquierda para aprender también de esas dificultades y cómo la izquierda pudo ir superando esta situación a través de las décadas. Décadas en las que de alguna manera también tú tuviste una participación personal, ¿no? No solamente de lo que se lee y de lo que se oye, sino también tu participación personal en esos, incluyendo el tema de la infiltración por parte de la CIA. ¿Te parece si cerramos por esta noche con unas palabras finales tuyas, comprometiéndote para una próxima conversación de manera más específica respecto a los problemas de la izquierda, las diferencias dentro de la izquierda a través de las décadas en el Ecuador? Te repito lo que te dije antes, la salida del Ecuador, o sea, el futuro del país, la liberación del Ecuador, la soberanía del Ecuador, la independencia del Ecuador, todo lo bueno que pueda tener el Ecuador en su futuro se encuentra en el pasado. Los ecuatorianos tenemos que estudiar nuestro pasado, conocer al dedillo cómo fue nuestra historia, y ahí sacaremos las fuerzas para vencer el futuro. Esa es la idea que tengo yo. Bueno, contamos contigo entonces. Te mando un gran abrazo y agradeciéndote. Te agradecen también, sobre todo las generaciones más jóvenes, por todas estas referencias que nos haces para invitarnos a seguir estudiando, ¿ah? Lo que pasa es que el tema es nuevo. Bueno, no es nuevo, sino que no se ha hablado mucho de él. El desafío es inédito. Pocas veces hemos estado en una situación de tanto peligro para nuestra situación histórica, ¿no? Exactamente, tú lo dices mejor que yo. O sea, recién vamos a conocer el asunto. Y los jóvenes tienen la tarea de empaparse, de empaparse de nuestra historia. Y vuelvo a decir, lo que tú mencionas de Mejía Lequerica, de Alfaro, de tanta gente, de Olmedo, de Rocafuerte mismo. Rocafuerte es otro gigante, ¿no? Yo te digo, incluso hasta, hasta, hasta Flores lo salvo, de su época cuando comenzó, ¿no? O sea, eran conservadores, sí. Hasta García Moreno tiene cosas positivas, ¿sabes? Así es, así es. Y cosas muy positivas. Con respecto a la educación, por ejemplo, lo que hizo García Moreno es revolucionario. Conocer un poco de quién era Maldonado. Maldonado es uno de los grandes pensadores nacionales, pero realmente formidable. Es un científico en la política.
O sea, tenemos que conocernos a nosotros primero y ahí en el pasado nuestro está nuestro futuro. Bueno, ahí va a ser tu contribución. Conversaciones como esta, yo creo que van a ser de mucha ayuda para, sobre todo para las nuevas generaciones, a que retomen este conocimiento del pasado para apertrecharse respecto a estos desafíos que se nos vienen. Muchas gracias, hermano, y mando un gran abrazo. Gracias a ti también y gracias a la audiencia, ¿no? Y disculpen que una vez, yo estoy un poco enfermo, ¿no? Ese es mi problema. Bueno, ahorita necesitamos tus energías y estas energías que te van a transmitir quienes nos están viendo, van a ayudarte a que superes estos problemas también, Rodolfo. Un gran abrazo. Un abrazo también, chao, ¿no? Chao.